Bienvenidos a todos los que me siguen en esta sección Entrevisto. En especial hoy traigo a una escritora que viene desde muy lejos, aunque está muy cerca de mí acá en Europa. Ella es Natalia Castañino, viene desde Paraguay, es una de las voces fundamentales de la actual literatura, de la actual narrativa paraguaya. He tenido el placer de publicarle también su hermoso libro, ahí está, Equipaje de Manos, en Ilíada Ediciones, pero ella vive en Italia, es decir, de Berlín a Italia hay un trecho bastante corto y vamos a establecer esta conversación sobre todo para hablar de su vida, de su obra y especialmente también de este libro. Te doy la bienvenida Natalia a esta sección que yo hago en mi canal de YouTube que se llama sección Entrevisto, donde entrevisto a escritores de todo el mundo y por supuesto es un placer tenerte con nosotros acá este día. Gracias, Amir. Para mí también es un placer estar aquí y poder hablar de la obra. Lo primero que se nos ocurre siempre o que nos hacen, la primera pregunta que nos hacen a los escritores, sobre todo cuando vienen de países de algún modo tan raros como Paraguay, ¿no? Porque se habla de Argentina, de México, pero Paraguay siempre está ahí. Me sucede también con países como, por ejemplo, Panamá, que siendo el centro de América Latina, prácticamente nunca nadie habla de esos países, ¿no? Y teniendo, por ejemplo, la literatura paraguaya, ese tótem de la literatura latinoamericana que es Augusto Roa Bastos, y pese a eso se habla muy poco de la literatura paraguaya. Vamos a hablar después de eso, pero la pregunta que nos hacen inicialmente es ¿por qué de pronto alguien decide escribir, pintar, hacer música en nuestros países? Es decir, ¿cómo descubres tú, Natalia, que tiene otro apellido? Yo te mencioné por tu apellido, por tu nombre artístico, pero si no me equivoco, tu nombre es Natalia Echauri Castañino, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ese es mi Entonces, nombre completo y firme con el apellido, con mi segundo apellido. segundo apellido. Y los dos son Sí. italianos, curiosamente. No, no, no. El primer apellido es de origen vasco Ah, y ya. el segundo es italiano. Sí, sí, Ah, sí. perfecto. Eh, Tengo en mi sangre la migración. una mezcla absoluta. Sí, sí, sí. Cosa que es bastante normal en América Latina, por cierto. Sí, sí, también, Sobre cierto. todo en esa región donde Sí, tú vives, ¿no? sí. Lo importante, la pregunta, ¿cuándo descubres tú que de algún modo te interesa crear artísticamente? Creo que desde niña, porque desde que era muy niña yo leía, en mi casa había muchos libros, yo leía mucho. Tengo un par de tíos que me regalaban siempre ante cualquier acontecimiento, cumpleaños, Navidad, eh, cualquier acontecimiento me regalaban libros y no juguetes. Entonces, mi curiosidad y mi amor por la lectura fue lo que me llevó a después descubrir y desear, sobre todo también yo, escribir. Y recuerdo que desde niña yo tenía un cuaderno con cuentitos que eran parágrafos, párrafos, y después ya de más grande ya sentí propio esa necesidad de querer escribir algo más complejo. Y tanto que llegué a escribir y desarrollar mi primera novela cuando tenía 14 años. Opa. Sí, y sí, es una novela bastante curiosa, bien estructurada, pero con la visión de una niña de 14 años. O sea, yo si hoy la leo como cualquier otro escritor que lee algo que escribió años atrás de vergüenza, y eso, Dios mío, ¿qué escribí? No, no es una cosa de la cual me gusta tanto hablar y de la cual tanto me gusta contar, ¿no? Pero me sorprende que tenía una estructura, eso es lo único que me sorprende hoy en día y que haya llegado a escribir una novela tan larga, ¿no? A esa edad. Pero yo siempre digo, creo que es mi amor por la lectura y la pasión por la lectura la que me llevó a desarrollar este amor también por lo que es la escritura. O sea, que entonces tú culparías a tus dos tíos de que te regalaran libros de la escritora que eres. Sí, 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 al inicio yo me enojaba cuando era niña, porque cuando somos niños queremos siempre juguetes, ¿no? Pero ellos me regalaban libros. Y al inicio me enojaba, pero después quería, no, no, me gusta que me regalen libros. Y fue como un arco, ¿no? Porque al inicio a lo mejor me daban libros para niños, libros como historietas, libros, novelas contadas como una graphic novel.
pero después libros más complejos, novelas más interesantes, ¿no? Y después yo misma fui a comprarme libros, yo misma pedía los libros. Entonces, y hasta ahora soy así, ¿no? Hasta ahora soy esa niña curiosa que entra a una librería y quiere nuevos libros y se llena de libros, esta vez con el Kindle. Entonces, sí, es mi amor por la lectura el que me dio el empuje a hacer todo esto. Sí, hoy mismo yo acabo de recibir un regalo que para mí fue muy importante, que fue eh, una edición ilustrada de las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, que hizo la editorial Edelvives, con dibujos de Bellísimo, dibujante español Antonio Lorente. Y bellísimo. es una joya porque además para mí es muy especial, me has hecho recordar también eso, porque fue el libro con el cual yo descubrí que quería ser escritor. Es decir, Bellísimo, siempre hay bellísimo. algún libro que te marca en ese sentido. Si yo te diría Sí. ahora, por ejemplo, ¿qué libros, qué influencias tuviste en ese momento que te impulsaron? Ah, yo también quiero escribir y voy a escribir, digamos, esa novela juvenil que escribiste, ¿no? Esa novela que escribiste Sí. de tan niña, ¿no? Bien, yo soy de la generación que creció con Harry Potter. Y no me avergüenzo de decir que es el libro que me inspiró mucho de niña, porque eran todos los adolescentes que crecimos leyendo esas novelas, los leíamos de un tirón. Y yo creo que eso fue el empuje que me dio, ¿no? Que yo quería escribir así también, quería ser una escritora que ningún lector se animara a dejar el libro en pausa. Entonces, están muy bien escritos también esos libros, sobre todo los primeros libros de la serie. Y de ahí me salieron, me vinieron ganas de leer otros libros, como El Señor de los Anillos, como otros libros que no son precisamente ese género fantasy, pero no sé, yo devoré libros en esa edad de adolescente, leí los clásicos, leí libros un poco más rebuscados, pero pienso que el que me dio ese empuje original fue toda la saga de Harry Potter. Yo creo que no te debes decir, o sea, sentir ni siquiera avergonzada, porque yo siempre digo que cualquier libro que incite a que se lea es importante. No Sí, me sí, importa ni siquiera la temática que tenga, ni la calidad, ni de nada. En eso incluyo, por ejemplo, digamos, a Paulo Coelho. Si alguien quiere leer a Paulo Coelho, que lo lea, pero que yo lea. también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, yo también estoy absolutamente de acuerdo, porque una cosa lleva a la otra. A lo mejor algunas personas pueden decir, como dijiste vos, ¿no? Pablo Coelho no es un gran escritor, no importa, al inicio lees eso y te gusta por 5 años Pablo Coelho, pero luego vas descubriendo ese amor, esa hambre de lectura te lleva a descubrir otros libros, otras narraciones, otros puntos de vista, entonces uno se vuelve más rico, ¿no? Leyendo otros libros y otras historias. Lo importante es leer, sí, Lo importante es estoy de leer, acuerdo. que es algo que falta hoy Sí, bastante, ¿no? Cada vez sí, se lee mucho menos y sobre todo las nuevas generaciones que están más pegadas a la tecnología tienen un poco menos le dan menos valor a la lectura. A ti te regalaban sí, libros todavía, por suerte. Ya hoy es sí, bastante raro que un padre le regale un libro a un hijo. sí, sí, O sea, es sí. bastante raro. Natalia, yo hablaba ahorita de Augusto Roa Bastos, pero por ejemplo, me has hablado de influencias de la literatura clásica, universal, en el caso Ujú, de las Rawlings, estamos hablando de la literatura ujú. anglosajona, en este caso, pero de la literatura nacional, ¿tú crees que algún autor de algún modo te marcó ya cuando tú tenías un poco más de conciencia hacia yo quiero ser escritora, yo quiero convertirme en algo más importante que alguien que sencillamente perpetra la literatura o rellena unas cuartillas? ¿Tienes Sí, alguna marca nacional, digamos, algún autor que tú consideres importante en tu formación? sí, de escritores nacionales paraguayos, pocos, aparte de Augusto, pero una que me marcó muchísimo, que lamentablemente ya no está viva, fue Raquel Saguier. Mm. Se llamaba Raquel Saguier y ella había publicado una serie de novelas también muy emocionales, muy tocantes. Tenía una habilidad y una pluma muy fluida, tenía una capacidad de llegar al fondo de las emociones, no era para nada didascálica,
no era explicativa, no era cursi ni siquiera, a pesar de que había una tempesta de emociones fuertísimas en sus, una tormenta de emociones fuertísimas en sus, en sus novelas. Y esta cosa me tocó mucho siendo de adolescente, porque de adolescente la leí, a pesar de que no era propio para mi edad lo que ella estaba, lo que ella estaba, Contá. lo que ella contaba, ¿no? O sea, no para mi edad en el sentido de que no es para menores, sino que era muy fuerte lo que estaba, Mm. lo que ella compartía. Y, y pienso que me marcó mucho también porque tenía una habilidad muy difícil de notar a veces entre los escritores paraguayos de escribir bien la sociedad. Eh, tenía un retrato muy sutil y muy elegante de lo que era la sociedad paraguaya. Entonces, ella realmente me marcó mucho con esta capacidad de transmitir las emociones y de descripción. Y no es muy conocida, solo entre los escritores paraguayos la conocen más. Y algunos que otros que no son propios. La conocemos en Cuba porque ella en Cuba se le publicaron dos libros, pues, Ah, dos de sus libros, ¿no? A ujú, través de Casa de las Américas, en este caso. ujú, Bueno, yo quiero hacerte, ahora que tú estás hablando de literatura paraguaya, yo quiero hacerte una pregunta que quizás no sea para ti, sino sea para otras personas, pero que uno como escritor siempre se la hace, ¿no? Eh, ¿Por qué tú crees que la literatura paraguaya, más allá de, o la cultura paraguaya de algún modo, más allá de, por ejemplo, de Augusto Roa Bastos, que sigue siendo el gran conocido fuera, o de este Robin Wood, en otro terreno, ¿no? Que han sido los dos, vamos a decir, íconos paraguayos que más se conocen. Por qué razones crees que la cultura y la literatura paraguaya no es conocida, a veces ni siquiera dentro de la región, como lo es, por ejemplo, la literatura colombiana, argentina, Argentina, mexicana, por chilena. ejemplo, Mm. la chilena? ¿Qué razones tú crees que podrían confluir en esa, para que ocurra eso? Es difícil, Amir, es una pregunta muy difícil, tengo que admitir. Desde mi completa inexperiencia y desde mi completa juventud también, ¿verdad? Desde mi completa, no, tal vez ignorancia también, voy a intentar responder esta pregunta. Yo creo que es la mezcla de varios factores. Un factor podría ser que pienso que los escritores paraguayos y paraguayas, me incluyo, necesitamos más formación, porque la escritura no es como vos habías dicho, me encantó esta figura que explicaste recién, rellenar cuartillas, simplemente. Y no es solo leer, tenemos también que formarnos a saber cómo las estructuras de una novela, a desarrollar personajes, a saber mirarnos como cultura, porque la cultura paraguaya, la historia paraguaya es riquísima y tiene muchísimo potencial, pero nosotros la desperdiciamos, no la sabemos contar, no somos capaces no sabemos contarla solo a nosotros mismos Ujú. y no se la sabemos contar afuera. Y este es un problema. Y este es un problema porque parece como que nuestra cultura es un poco encriptada a veces para el resto. Tenemos que saber sacarle de esa cripta, sacarle de esos códigos fuertemente culturales que nos cierran, saber abrirla al extranjero. Porque esto, por ejemplo, lo saben hacer otros escritores en otros países. En Colombia, como habías dicho, Gabriel García Márquez fue un genio en saber contar estas cosas pequeñas de la cultura colombiana, la cultura chilena, la cultura argentina. Pero nosotros tenemos una cultura tan rica y tan compleja, no sabemos qué hacer con ella. Entonces, somos capaces solo de contárnoslas a nosotros mismos. Exactamente. Y eso es un problema. El segundo problema es que necesitamos más formación para saber cómo escribir un cuento, cómo escribir una novela, cuáles son los pasos, cuáles son las estructuras. Entonces a veces uno se encuentra con historias muy buenas, pero desarrolladas de manera equivocada. Por Exactamente. personas se ve que tienen talento, pero no tienen formación. Entonces necesitamos estudiar un poco más, ¿no? Yo creo, eso creo que es uno de los problemas. Yo me incluyo en eso porque yo todavía
soy una persona muy estudiosa, yo estudié un máster en guión y continúo a estudiar porque quiero siempre mejorar mi calidad de escritura, ¿no? Yo como escritora profesional, ¿no? Otra cosa que veo es que el tema de las editoriales, ¿no? En las editoriales que hay en Paraguay publican solo para Paraguay. Difícil que una editorial paraguaya vaya a Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, a través que sea solo un festival o una cosa así, ¿no? Pero una editorial argentina publica en todos lados, inclusive hasta a veces está en España, ¿no? Entonces esa Dios, no me viene la palabra, Internacionalización. sí, sí, me venía en italiano, porque sí como, me sucede todo el tiempo, ¿no? Que sí como yo hablo todo el día en italiano, Italiano. cuando hablo en español mezclo palabras, ¿no? En italiano. Entonces, eso falta, ¿no? Eso falta mucho. Y para llegar a ese estándar internacional, no es que tenemos que ser mejores para llegar a ese estándar internacional, yo no creo eso, sino que estudiar el estándar internacional y adecuarnos a eso, ¿no? Intentar hacer esos contactos, ¿no? Intentar llegar a otras editoriales que puedan ayudarnos a esa internalización de la literatura, ¿no? Sí, conversando, por ejemplo, en la entrevista que le hice a otro gran escritor, Esteban Bedoya, él me comentaba un aspecto muy interesante que era, de algún modo, la responsabilidad que no, vamos a decir, que de algún modo no asumía o no ejecutaba el sistema cultural, el sistema educacional en Paraguay. Es decir, que también él consideraba que eso impedía también que la literatura paraguaya tuviera, digamos, una mayor visibilidad internacional. ¿Tú crees también que eso es También, posible? también creo que la cultura, la responsabilidad del gobierno, digamos, por llamarlo de un modo, no hay muchas inversiones en cultura, no hay muchas inversiones en espacios que nos ayuden a crear sistemas culturales de donde puedan nacer figuras o donde se puedan desarrollar figuras. Eh, yo creo que estas nuevas plataformas nos pueden ayudar a dar voz a otras personas, ¿no? Es difícil ver también grupos literarios, ¿no? Donde se puedan desarrollar revistas, o como por ejemplo, en Argentina fue así el caso de Cortázar, ¿no? Exacto. Él y su grupo publicaban revistas literarias, cuentos, entonces así había un nacer también de figuras. Y pienso que también también eso, estoy de acuerdo con Esteban, es un problema. Yo, por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos que tuve hace, digamos, hará unos 10, 15 años, Natalia, fue una vez que conocí en Argentina justamente a un escritor argentino que escribía en guaraní y por primera vez le traducían su poesía al español. Y descubrí una de las poesías más, digamos, uno de los mundos poéticos más hermosos que yo creo que existe en América Latina. La cultura guaraní es una cultura hermosa en todos los sentidos, con un nivel, como tú bien decías, con un nivel de riqueza impresionante. Y yo creo que una de las deudas pendientes de la literatura paraguaya, y o sea, de esa zona donde existe la cultura guaraní, es precisamente eso que tú comentabas, que no han sabido decodificar esa belleza en el español. Y entonces tú ves, por ejemplo, se ve en la antología, muchos cuentos, muchas historias en las que hay frases completas en guaraní, sencillamente porque es la única forma de dar de algún modo esa belleza tal cual, ¿no? Que suene, pero para el que Claro, no conoce la cultura guaraní, para el que no habla guaraní, además, es como que una pieza rara, ¿no? En ese sentido. Yo creo que claro. realmente ese sería uno de los mayores... Una de las cosas a explotar, ¿no? Una de las potencialidades que tiene nuestro país y que no sabemos decodificar o que simplemente, como te había dicho yo, no la dejamos solo para nosotros o para unos pocos. Exactamente. Cuando, por dar un ejemplo banal, si yo escribo una historia, una novela, por ejemplo, ¿no? Esto le daría yo como consejo, ¿no? A un escritor. Pero ¿quién soy yo al mismo tiempo, ¿no? Para dar como consejo, pero sería un tip, digamos. Si yo escribo una novela ambientada en Paraguay,
yo puedo puedo escribir, desarrollar un personaje que solo hable guaraní, porque hay tantas personas en Paraguay que solo hablan guaraní y que el español no lo manejan muy bien. Ujú. Entonces, un personaje que solo hable guaraní, entonces en el libro, cada vez que él habla, se abre el guión, habla solo en guaraní. Entonces, para que el lector entienda, si el lector no sabe hablar guaraní, dependiendo de la respuesta que le da el otro personaje, se puede entender qué es lo que dijo el personaje en guaraní. Entonces, eso es ya una pequeña apertura en esa codificación cerrada que hay, ¿verdad? De la cultura paraguaya, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, un pequeño tip, para no agregar siempre la nota al pie de lo que Al pie, dice, exactamente. o para no quedar muy cerrados, ¿no? Sí, sí, exactamente. Basta poco, ¿no? Basta poco para, para hacer estos pequeños pasos, ¿no? Hacia una apertura más internacional de nuestra cultura y de nuestra literatura, sobre todo. Bueno, ahora tú vives en Italia. Sí. Primero cuéntame qué haces en Italia. Yo estudio guión, estudié primero Film Studies, Ujú. hice una licenciatura en Film Studies. Luego fui a Berlín a hacer un año de intercambio siempre en Film Studies. Regresé, empecé un máster siempre en Film Studies y luego me pasé a un máster en guión para televisión y cine y teatro. Y entonces estoy trabajando ahora en esto, o sea, en el sentido que estoy escribiendo mucho para poder después proponer mis trabajos y mis ideas a casas de producción. Claro. Ujú. Tuve la oportunidad con la academia donde estudié el máster en guión de poder hacer un pequeño espectáculo teatral. Entonces, bueno, estoy en eso, intentando explotar en este formato también esta pasión que tengo por escribir. Para escribir. Y bueno, Ujú. la pregunta ahí sería, ahora desde Italia, ¿cómo ves Paraguay? ¿Cómo se ve Paraguay desde Europa? Nosotros siempre que pensamos en Paraguay, pensamos en una cultura rara, pensamos en los guaraníes, pensamos en personas así que de algún modo tienen tu carita, ¿no? O sea, ese rasgo, pero yo, por ejemplo, por razones personales, estoy muy cerca de otros paraguayos que tienen vamos a decir, otra fisonomía completa. Y sé que Paraguay es mucho más allá que esos esquemas, ¿no? Con los que uno mira determinados países. ¿Cómo ves tú hoy Paraguaya desde Italia, ese país tuyo, digamos, de algún modo más allá de lo sentimental, ¿no? Una pregunta difícil, una pregunta muy difícil, porque no me la hacen mucho esta pregunta. Generalmente me preguntan, ¿cómo es Paraguay? No, preguntas prácticas sobre Paraguay, nunca cómo lo veo Paraguay. Es complicado eso. Bien, lo veo un poco lejos, porque hace mucho tiempo que no voy, que no regreso, pero me gustaría regresar pronto, porque es siempre mi casa, siempre es el primer lugar donde yo estuve. Eh, y lo veo como te lo había dicho anteriormente, no solo en la literatura, no solo para el cine, no solo para la televisión, lo veo como un lugar lleno de potencial, lleno de riqueza, un lugar que tiene que hacer todavía muchas experiencias, en un lugar al que me gustaría volver de vez en cuando. Perfecto. Eh, Hay una etapa, Natalia, en tu vida que yo creo que te tiene que haber marcado, que es justamente, tú recibes uno de los premios, digamos, más importantes que se conceden para la literatura escrita en Paraguay, en este caso por el que otorga el PEN América, que es el PEN Edward Lilituk para la literatura paraguaya, ¿no? Y lo tienes con sí. un poemario, 12 lunas llenas poesía sobre la divina energía femenina. Yo quiero primero que me hables del libro como tal y después que me digas qué significado tuvo para ti como escritora justamente recibir ese premio, que creo que también lo tuvo Esteban Bedoya, creo que también Sí, y Viveros Javier, lo han sí. obtenido, ¿no? A ver, háblame entonces primero del libro y después, porque el libro tiene un título muy interesante, Poesía sobre Sí, la divina energía femenina, ¿no?
sí. Entonces, a ver. Allora se llama 12 lunas llenas, y cada capítulo del poemario, no es muy largo el poemario, es una luna del zodíaco. Allá. Entonces, una luna llena en Aries, una luna llena en Tauro, así, ¿no? Y decidí, era un momento de mi vida donde yo estaba investigando mucho sobre lo que es la feminilidad. Y hasta ahora, porque a mí me gusta mucho escribir personajes femeninos. Eh, Intento investigar mucho sobre eso, porque creo que es un problema, no solo en la literatura internacional, también en la televisión y en el cine internacional, la falta de un desarrollo real de personajes femeninos. Cierto. Entonces, en ese periodo Lee, ahí lo estaba estudiando desde un punto de vista más holístico, desde un punto de vista más esotérico, desde un punto de vista más mágico, digamos, ¿no? Entonces, cada poemario, cada poesía mmm, habla de ciertas características que puede haber un personaje femenino, digamos, o de la feminilidad, Mm. que para mí es una cosa muy rica, para mí es una cosa con mucho potencial también. Eh, y mm, lo escribí con mucha, ¿cómo puede ser? Fue muy experimental como poesía. Yo no sé si lo pudiste leer. Si no No, lo no. pudiste leer, si no pudiste leer, te lo mando. Porque a mí me gusta mucho la poesía. Tengo que decir que me gusta mucho y entonces probé a hacer esto. Bueno, en ese sentido tengo que decirte que a mí siempre me preguntan que si yo no escribo poesía y yo digo sí, yo escribo poesía, pero no la publico porque creo que es el gran género, que es el género literario por excelencia y que yo no quiero perpetrar con mis escritos algo tan puro, tan grande como la poesía, ¿no? Pero leo mucho más poesía que narrativa, lo tengo que confesar. Soy un consumidor absoluto de poesía. Siempre estoy buscando libros de poesía Sí. de donde sea, ¿no? Para leer. La poesía, sí, la poesía es veramente, como has dicho, el gran género. Yo le tengo siempre presente mi poeta preferido es Federico García Lorca. Para mí, el, el, el poemario que dedicó a Ignacio Sánchez Mejías son las poesías, la poesía más alta escrita en lengua española, siempre lo digo. Y Mm, lamentablemente es así de triste, ¿no? mm. Y decía Gabriel García Márquez también, llámenme de todo, llámenme escritor, llámenme periodista, llámenme ensayista, llámenme cuentista, pero no me llamen poeta porque yo no lo soy, ¿no? Porque es realmente difícil, ¿no? Es realmente, sí, es difícil, es difícil. Yo probé con algo experimental, yo probé con algo experimental y yo mandé al concurso esto, yo nunca esperé, la verdad, nada, nunca, y gané, fue algo realmente que me tomó de sorpresa. Lamentablemente no pude ir a Nueva York a retirar el premio porque coincidía con el momento en el que yo me estaba mudando a Berlín, para ir a vivir a Berlín. Entonces no, apenas llegaba a Berlín, entonces hacer de nuevo todo el trámite para la visa era muy complicado, entonces no pude ir. Y, pero sí fue una experiencia muy grande, fue una experiencia muy linda, ¿no? Porque no puede creer que ver premiadas mis poesías es realmente una cosa, un logro, Un logro importante. un Bueno, logro importante. Sí. otra cosa que a mí me gustaría, porque para entrar a hablar de tu libro hay que hablar de la visualidad. Es decir, una de las cosas que a mí más me gustó de Equipaje de Mano fue precisamente que los cuentos se veían. Y ahí entra una pregunta que yo quiero que tú de algún modo reflexiones en eso, quizás no lo has hecho conscientemente, o quizás sí, y es hasta qué punto vamos a decir, esa incursión tuya en el mundo de lo audiovisual, en el mundo del teatro, en el mundo del cine, eh, ¿tú crees que ha incidido en la literatura que tú escribes, en la narrativa que tú escribes?
O sea, aquí estaríamos estableciendo, digamos, una especie de paralelo de algún modo enriquecedor entre el mundo audiovisual y el mundo literario, ¿no? Y el escenario de la literatura, netamente. Yo no creo que las dos cosas estén separadas, porque para mí es muy importante que un escritor sea capaz de restituir la experiencia que está viviendo el personaje. Yo quiero que el lector o la lectora, digamos, vea, sienta, o sea, entre en ese mundo, ¿no? Yo no quiero ser el dictador, el escritor dictador que te dice, y ahora está triste, y ahora llora, y ahora no, yo quiero que tú entres en el mundo del personaje y para ti sea obvio lo que está sucediendo, lo que está sintiendo. No quiero, quiero desarrollar la historia en el modo natural. Entonces, para mí es importante ayudarte a sumergirte en ese mundo. No, para mí una cosa no quita la otra. No es que porque no veo esa contaminación y no veo que un escritor sea mejor o peor porque no es capaz o no de... Pero para mí es importante que haya esta parte visual, como habías dicho, ¿no? Esta parte de que una persona se sepa guiar en lo que está sucediendo, ¿no? No quiero explicarte todo. Quiero que tú también lo vivas, ¿no? Y quiero que tú también llegues a esa misma conclusión que yo, ¿no? Exactamente. Yo creo que sí, siempre tuve esa pequeña ese pequeño empuje a hacerlo, pero después del máster en guión y después de las experiencias y cursos que hice y que continúo haciendo de escritura para cine, para televisión y para teatro, esta cosa se desarrolló aún en un modo más profesional, digamos. Entonces pude desarrollar los cuentos así en ese sentido. Bueno, yo quiero ahora que tú enseñes de nuevo el libro, que te voy a hacer una pregunta personal en ese caso. A ver, ¿por qué esos ajíes que tú sugeriste que querías como portada? Los ajíes son los dos ajíes con los cuales inicia el segundo cuento, que se llama Budapest Market. Estos ajíes a mí me llamaron muchísimo la atención cuando estuve en Budapest. A mí me gusta mucho la cocina también. Es otra de mis pasiones, ¿no? Creo que la cocina es la que me salva de no enloquecer con la escritura y con el cine, ¿no? Entonces, cada vez que tengo que hacer una pausa o cada vez que tengo que darme un momento tranquilo, voy a la cocina, ¿no? Eh, cuando estuve en Budapest, que fui con un tío, que creo que es una de las ciudades que más amé y que más me tocó, cuando estuve en el mercado estaba lleno de estos ajíes, de estos rojos, de estos verdes. Fue una cosa que me quedó impactada, ¿no? Entonces, ese mismo impacto decidí transmitirlo al personaje de Isvan, de Piet, que inician su aventura en el mercado de Budapest, ¿no? Y estos dos ajíes me hacían recordar a ellos dos también, ¿no? Que son dos hermanos que tienen una relación muy conflictual, Ujú. una relación verdadera de hermanos de amor-odio, una relación de envidia, una relación de competición, una relación de compito contigo porque te quiero, compito contigo porque sos mi hermano. Entonces es complejo, o sea, no son... Esta es otra cosa también que me gusta, que los personajes sean complejos, que no sean planos, que no sean evidentes, ¿no? Entonces Exactamente. estos dos ajíes sembran ellos dos, ¿no? Que se abrazan pero que se alejan también, ¿no? Entonces decidí de hacer una tapa que no sea, así como yo también estudié graphic design, entonces yo no quería que sea una tapa evidente, ¿no? Tampoco, didascálica. Ahora, se llama equipaje de mano y lo pongo en una maleta. No quería. Quería Exacto. que sea algo diferente. Entonces, estos dos ajíes, y no uno solo, o no tres ajíes, o no un mazo de ajíes, me hace recordar a ellos dos. Exactamente. Mm. Una de las cosas, has mencionado uno de los cuentos más bellos y más duros por ese final que no vamos a contar, por supuesto. El que quiera saber qué pasa con esos dos hermanos en ese final terrible, que lo lea, ¿no? Pero una de las cosas, Natalia, que más a mí me gustó de tu libro
es que en todos los casos estás hablando de grandes conflictos humanos en situaciones extremas. Y la pregunta es, a mí me llamó mucho la atención que siendo una muchacha tan joven, que quizás no haya tenido esas experiencias de vida tan amplias como se ven en los cuentos, sin embargo eres capaz de bucear muy profundamente en esas miserias humanas que hay detrás de esas historias que cuentas. La pregunta sería, yo quisiera que de algún modo tú pensaras, ahora mirando, alejándote un poco del libro, en esa estructura que tú creaste, porque son traumas humanos que ocurren en distintos lugares del mundo. Hablaste de Budapest, pero también está Berlín, o sea, hay otros lugares donde transcurren esas historias y digamos, el coeficiente que lo une es precisamente la miseria humana. ¿Te preocupa a ti la miseria humana lo suficiente como para seguir escribiendo ese tipo de literatura? Sí, yo creo que todos estos conflictos son universales. Yo no creo que, o sea, la escenografía, el fondo es la ciudad que elegí para cada cuento. Pero los conflictos son universales, o sea, todos, la mayor parte de las personas en el mundo tenemos un hermano o una hermana con el cual tuvimos un conflicto similar como Piotr e Istvan en Budapest Market. Todos tuvimos una pareja a la cual sentimos que no estamos completamente confiados, como sucede en la Baña Lovers, ad ejemplo, ¿no? Todos tuvimos amistades extrañas y sueños medio rotos y situaciones un poco extrañas, como sucede a Valentina en Berlín en bicicleta. Decepciones, decepciones. Un personaje que me encantó escribir y yo pienso que es un cuento que habla más sobre un personaje que sobre la historia en sí. Es el personaje de Marta en... no me acuerdo cómo se llama el cuento. Está aquí. El vuelo. Porque es la encarnación de la paranoia, del miedo. ¿Por qué le viene todo ese miedo? Porque está sola. Entonces, todo esto, o sea, estas amistades rotas y falsas que hay en el último cuento. Entonces yo pienso que el conflicto es el motor de la historia. Y el conflicto viene de adentro de los personajes, siempre. O sea, eso es para mí mi lema principal cuando me siento a escribir. No está afuera. El plot no está afuera, el plot inicia adentro. Es el personaje el motor del conflicto. Si alguien te pregunta de pronto, bueno, ¿y Paraguay dónde está en el libro? ¿Qué tú le dirías? Paraguay está en todos los países, están en todos los personajes. Exacto. Y Paraguay está en un cuento que se llama El Arreglador. Está, sí, El Arreglador. Pero es un cuento muy surreal, ¿no? Un cuento muy surreal. Y decidí de contar un poco cómo es, o sea, una de las cosas que más me recuerda de Paraguay, que es una cosa que me gustaría contar y que pienso que un extranjero también guardaría con mucha curiosidad, son los buses en Paraguay, ¿no? Entonces por eso decidí contar una aventura en un bus. Algo que podría ser algo muy normal en cualquier otro país del mundo, para mí en Paraguay es una cosa, el bus en Paraguay es el realismo mágico siempre. Uno no sabe jamás qué puede pasar, ¿no? Entonces decidí contar esta cosa completamente surreal, que podría tal vez pasar en Paraguay, ¿no? Con este cuento. Hay dos aspectos que a mí me gustaron también mucho de tu libro, fue sobre todo, tú hablas de los personajes y me gusta que digas eso, porque una creo que de las lecciones pendientes de muchos escritores es que no saben configurar realmente y darle credibilidad a los personajes, ¿no? Yo que doy talleres de técnicas narrativas le dedico mucho tiempo a prácticamente todas las cosas que hay que hacer para que un personaje que puede ser creíble en la vida real se convierta en el escenario ficcionado en una vida real también, ¿no? Claro. Eso es mucho más difícil. Me gusta mucho
que, por ejemplo, logras siendo mujer, una credibilidad absoluta en los personajes masculinos, pero lo que más me llama la atención, repito, es que las mujeres escritas por Natalia son mujeres complejas, es decir, no son mujeres de un solo plumazo ni que se van al arquetipo que uno tiene de la mujer, sino siempre hay algo dentro de ellas que las hace como que reventar o iluminar, ¿no? Eso a mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Son personajes muy creíbles, debo decirlo, pero también me gustó mucho en el libro, Natalia, el sentido de humor negro con el que tú juegas de una forma impresionante. Es decir, ese humor que puede ser a veces muy sutil, otras veces muy directo. A mí me gusta mucho eso porque creo que son ingredientes que hacen grande a la literatura. La pregunta es en ese sentido, cuando tú vas a construir, digamos, los personajes femeninos, ¿qué está aquí atrás de ti soplándote la idea? Muy bien, me encanta que hayas tocado este tema y me encanta que hayas dicho antes, para ser mujer es muy creíble tus personajes masculinos. Me acuerdo muy bien que una profesora en el máster nos dijo, las mujeres no saben escribir personajes masculinos y nos enojamos mucho, ¿no? Porque yo siendo muy feminista no, me hace enojar mucho que digan esto. Un escritor o una escritora tiene que ser escritor o escritora siempre, no solo cuando está delante de la computadora o delante de la página en blanco. O sea, si yo estoy en una reunión, en una fiesta, en el bus, en la metro, en la ciudad, en el gimnasio, donde sea, yo tengo que observar, tengo que ser escritor, tengo que ser escritora siempre. Y yo creo que te agradezco que hayas dicho que tengo esta capacidad de escribir los personajes y esta credibilidad, porque yo pienso que es la mezcla de dos cosas. Una, la mía capacidad de observar al humano, la mía capacidad de sentir mis emociones. Yo, como lo escribí en la introducción, yo voy a terapia. Entonces, soy muy capaz de identificar las emociones, no solo en mí, sino también en otras personas. Y esto tiene que ser una capacidad fundamental de alguien que quiere escribir. Porque si uno no sabe escribir las emociones, si uno no sabe escribir la miseria, como había dicho antes, también no va a ser capaz de escribir buenos personajes y de dar conflictos verdaderos y motivados a un personaje, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene mi capacidad, digamos, de saber escribir personajes verdaderos, de conocer a las personas y de ser escritora fuera del escritorio, fuera delante de la computadora, ¿no? Entonces, pienso, uno, esto, dos, yo estudio mucho a Mir, entonces estudio mucho cómo construir personajes, observo en la televisión, en las series de televisión, en las películas, cómo se construyeron los personajes, analizo, estudio, entonces esto también me ayuda a mí no solo en la vida real a estudiar y observar a otros personajes, a otras personas, sino también construir personajes reales. Esta es la cosa principal para mí. Los personajes no tienen más que ser superficiales y planos, tienen que ser redondos, tienen que tener una escala de grises. No tienen que ser ni muy buenos ni muy malos. Para mí no existe eso, ¿no? Entonces, en cuanto a mis personajes femeninos, yo te digo la misma cosa. Yo estudié mucho, hice un curso que se llama El viaje de la heroína, en vez del viaje del héroe, que sabemos todos que lo escribió Chris Fogler para la Disney y generalmente los guionistas lo utilizan como instrumento. Yo lo hice el curso que se llama El viaje de la heroína, entonces así aprendí sobre los errores que se cometieron siempre, no solo los escritores, pero también los guionistas y las guionistas al escribir personajes femeninos. Que hay, como dijiste vos mismo, dos arquetipos, ¿no? Escriben el ángel custodio y la guerrera que se mete con todos los hombres. No me gusta porque no somos así las mujeres, no es verdad. Entonces, tenemos que estudiar y observar. Hoy, afortunadamente, hay personajes femeninos interesantes en la literatura contemporánea y también en las series de televisión, en las películas. Está emergiendo esa realidad. Entonces, yo decidí hacerlo también así porque siempre escribí personajes femeninos y siempre estuve a favor de ellos.
porque yo veía esto, antes de hacer ya el curso yo ya lo sentía, que había esta pobreza y esta incapacidad de ver y de observar a los personajes femeninos por eso que son. Había esta plasticidad. Y no eran, y muchas veces el problema es que a lo mejor lo escribían hombres. Muchas veces el problema es que había esta cosa de que la historia era solo de hombres, llevada por hombres, protagonizada por hombres, y la mujer era solo la recompensa, digamos, ¿no? Un fondo ahí, ¿no? Nunca me gustó esto, porque desde niña yo no solo leía libros, sino que, como te conté, veía películas, veía cartones animados, y ver esto, ¿no? Ver esta falta de personajes femeninos me tocó siempre, ¿no? Y por eso decidí de que cuando yo escribía personajes femeninos, dije, los voy a hacer verdaderos. No importa si son no importa si es una esposa, no importa si es una mujer sola, no importa si es una mujer que ha cometido una traición a su pareja. No importa si es una amiga que no es fiel. No importa si es una amiga que es un poco un personaje maravilloso que es Georgia, en Georgia Berlin. Con ese cuento yo gané un premio también. Y es uno de los cuentos que escribí con más honestidad y con más dolor. Sí, se nota, Porque, eso se nota bastante. Sí. Sí. Y entonces yo voy a la verdad de los personajes. Si es que quiero dar un tip a alguien, ¿no? Un consejo a un escritor o a una escritora. Yo voy a la verdad de los personajes. Yo me siento con ellos. Eso que tú estás diciendo es muy interesante, Natalia, porque, por ejemplo, en las últimas, digamos, los últimos 10 años, ese protagonismo que tuvo la literatura masculina o escrita por hombres en América Latina ha ido cambiando completamente. Hoy yo pienso, y lo digo muy claramente, la mejor literatura que se está escribiendo en América Latina la están escribiendo jóvenes escritoras. Es decir, y en el cual hay un rescate sobre todo muy fuerte de el papel de la mujer en la sociedad contemporánea, en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Es algo que es muy, muy curioso y que hay un amplísimo panorama de narradoras que están haciendo ese trabajo, ¿no? Por lo cual, para mí es un placer, ha sido realmente un placer publicarte a ti con este libro que te felicito, es un libro excelente, aprovecho para decírtelo Gracias. públicamente. Gracias. Es un libro de una madurez impresionante también y ojalá sea para ti un libro que marque tu vida para bien, tu vida como escritora para bien, a pesar de estar publicado en una editorial que no es una gran editorial, es una editorial independiente que apuesta, eso sí, lo que sí te puedo garantizar es que ninguno de los colegas que están publicados en esa editorial son malos, es decir, todos son excelentes escritores y todas son obras de excelencia. No publicamos porque vaya a vender más o menos, sino publicamos solamente con ese rigor de que queremos rescatar la labor del editor que publicaba literatura buena, que es algo que también lamentablemente se ha perdido en los últimos años. Sí. Yo quiero, Natalia, entonces, para terminar, darte las gracias de verdad por tu tiempo, darte las gracias porque hayas confiado en Ilíada Ediciones y darte las gracias porque hayas confiado en mí, en este escritor cubano que de pronto está prácticamente enamorado de la literatura paraguaya porque ha tenido un baño real, absoluto de literatura paraguaya en todos los sentidos y he descubierto nombres, como tú bien dices, nombres que son muy importantes, que deberían tener más reconocimiento y que además he descubierto ese potencial del que tú has mencionado a lo largo de la entrevista. La literatura paraguaya, la cultura paraguaya, creo que merecería tener un reconocimiento internacional mayor y ojalá alguien alguna vez escuche estas palabras nuestras y nos haga caso, ¿no? Espero que Sí. sea así. De todos modos, te digo muchas gracias de verdad por tu confianza, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, ojalá no sea la primera ni la última vez. Gracias a ti, Amir, por la oportunidad que me diste
No importa si es grande o pequeña la editorial, lo importante es que hay que continuar, hay que escribir. Y yo aposté por Ilíada y estoy verdaderamente contenta de que haya salido este libro, que yo lo tenía guardado ahí, un poco olvidado. Y estoy contenta también de que tenga esta buena recensión, porque no me lo esperaba, no me lo esperaba y te agradezco por la oportunidad y por tus palabras. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.